Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación del libro Disfrute de la vida para siempre. Esta es la información que tenemos asignada para la semana del 3 al 9 de octubre. Para esta ocasión, en la página 87 tenemos la lección número 21. ¿Cómo se están predicando las buenas noticias? Y en la introducción se podría resumir que Jesús quería que todo el mundo supieran de las buenas noticias que el reino de Dios traerá. Por eso dijo a sus seguidores que transmitieron ese mensaje. Veamos cómo hacen los testigos de Jehová para obedecer este mandato. Empecemos con la pregunta 1. ¿Cómo se está cumpliendo hoy Mateo 24:14? Bien, en el texto de Mateo 24, y esta es la parte principal de este punto 1, habla de las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada. Estas buenas noticias se están cumpliendo de esa manera porque se lo realiza en más de 1000 idiomas. Es una tarea monumental donde se requiere muchísimo esfuerzo y organización para realizarla. Por eso sabemos que esto es imposible si no tuviéramos la ayuda de Jehová. Ahora, un punto que hay que aclarar, que en una ocasión salió en un comentario de este canal, es que no se está hablando de que hay que predicar a todas las personas. Es imposible eso, porque hay personas que nacen, personas que mueren, personas muy alejadas de la civilización. Aquí el texto decía a toda la tierra habitada. Si se predica en un sector de un territorio, de un país, es como que si se predicara en toda la tierra. Entonces, a eso se refiere. No hay que ser dogmático en cuanto a que hay que predicar a cada persona para que llegue el fin. Eso no es posible. Veamos la pregunta 2. ¿Qué hacemos con tal de predicarle a la gente? Bueno, predicamos donde sea que haya personas. Puede ser en sus casas, en ocasiones en diversos lugares públicos, de distintas maneras, usando la tecnología también ahora, debido a la pandemia se lo hizo. Siempre estamos buscando oportunidades para hablarles a otros acerca de Jehová y de lo que Él piensa hacer para la humanidad obediente. Y aquí en el punto 2, la parte que es el punto sobresaliente es la expresión de casa en casa, el modelo bíblico que está en Hechos 5:42. Veamos la pregunta 3. ¿Quiénes tienen el deber de predicar las buenas noticias? Y para esto se nos pide leer 1 Timoteo 4:16. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Entonces, volviendo a la pregunta, decía, ¿quiénes tienen el deber de predicar las buenas noticias? Debido a que nos tomamos esta responsabilidad muy en serio, los verdaderos cristianos deben anunciar las buenas noticias. Ellos son los responsables. Predicamos según nuestras circunstancias. No hay nada que nos obligue a una cantidad de tiempo para hacerlo o en ciertos lugares, según las circunstancias que nos permitan, porque sabemos que, como dice el texto de la primera carta a Timoteo, hay vidas que están en juego. ¿Cuánto cuesta o cuánto nos pagan por hacerlo? Nada de eso cuesta. Como dice el texto que está puesto aquí de Mateo 10, 7 y 8, recibimos gratis, damos gratis. Y aunque sabemos que no todos escuchan ni lo harán, seguimos predicando porque es una forma de adorar a Jehová y de hacerlo feliz. Así que no hay que desanimarse porque no escuchan las personas en el territorio. Lo estamos haciendo por Jehová, para que Él se sienta a gusto y nosotros obedecemos el deber que tenemos de predicar. Los resultados, eso lo pone también la persona que tenga o no el corazón dispuesto. Luego en la página siguiente, en la número 88, tenemos ahí profundicemos el tema. Veamos todo lo que los testigos de Jehová estamos haciendo para predicar alrededor del mundo y cómo nos ayuda Jehová. Y tenemos aquí algunas fotografías en distintos lugares del mundo
que se lleva a cabo esta labor. Ahora vamos a la pregunta número 4. Nos esforzamos por llegar a toda la gente. Y se nos pide que debemos ver un video donde se demuestra el esfuerzo especial que hacen los testigos de Jehová por predicar las buenas noticias a las personas estén donde estén. Y ahí podremos ver en el video cómo estos hermanos están organizándose en África para llevar las buenas noticias a lugares muy lejanos, a personas que tal vez nunca han escuchado la verdad, pero que tienen esa oportunidad, y hay algunas buenas palabras de agradecimiento. Y otro punto también que se menciona ahí es que están dispuestos a dejar sus comodidades. Y de eso vamos a ver en la pregunta que viene. ¿Qué le llama más la atención de lo que hacemos los testigos de Jehová para predicar? El esfuerzo que hacen por llegar a la mayor cantidad posible de personas, como se vio en el video. 30 hermanos en varios vehículos tienen que pasar varios días lejos de las comodidades que ellos tienen normalmente en sus hogares, pero que están dispuestos a disfrutar de ver el buen resultado de la predicación, cómo la gente aprecia eso. Otra cosa que asombra también es el idioma. Algunos tienen o que aprenderlo o practicarlo con personas que hablan solo ese idioma que no es muy común, pero que también están dispuestos a transmitir la verdad. Y como vimos, se necesita mucha planificación y sacrificio personal. Por esa razón vale la pena que nosotros veamos el video. Es bonito, extenso, de casi 7 minutos 33 segundos, pero vale la pena de ver cómo se disfruta de predicar en territorios no asignados. Ahora debemos leer Mateo 22:39. El segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. A continuación debemos leer Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito, qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas. La pregunta que surge es, ¿cómo demuestra nuestra predicación que amamos al prójimo? Porque buscamos a las personas donde quiera que se encuentren. Dejamos a un lado nuestras comodidades o nuestro descanso por llevar las buenas noticias y buscar el mejor horario que sea conveniente para las personas. Esa es una buena demostración de amor al prójimo. La siguiente pregunta: ¿cómo ve Jehová a los que predican las buenas noticias? Y hay que ver el versículo 15 de Romanos 10. Jehová aprecia a los que declaran las buenas noticias y valora su esfuerzo, de eso estamos muy seguros. Incluso llamándole hermosos los pies de los que realizan esta labor. Es decir, Jehová aprecia muchísimo, sabe el esfuerzo y sacrificio que está envuelto en llevar estas buenas noticias. Vamos a pasar a continuación a la página número 89. Tenemos ahora el punto 5, colaboramos con Dios. Y aquí se expone una experiencia en Nueva Zelanda. Una tarde menciona que un testigo llamado Paul fue a predicar de casa en casa y encontró a una señora. Ese mismo día por la mañana, ella le había hecho una oración a Dios llamándolo por su nombre, Jehová, y pidiéndole que alguien la ayudara a conocerlo. 3 horas después, dice Paul, yo estaba tocando a su puerta. Ahora se nos pide leer la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que Él está cultivando, el edificio de Dios. La pregunta que viene es, ¿cómo demuestran casos como este, como el que vimos recién, que Jehová está dirigiendo la predicación? Porque aquí se puede ver que Jehová, mediante sus ángeles, nos dirigen a las personas con buen corazón que buscan servir a Jehová. Aquí estamos hablando de una señora que 3 horas después ya estaba alguien cumpliendo
la petición que ella había hecho a Jehová. Por eso es que en el texto de 1 Corintios 3:9 nos llaman colaboradores de Dios, porque Él observa a la persona que necesita la ayuda y nos lleva hacia ella. Trabajamos en conjunto. Ahora debemos leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. La pregunta viene: ¿por qué necesitamos que Jehová nos ayude a llevar a cabo nuestra predicación? Porque es una enorme tarea llevar el mensaje a todas partes de la tierra. Y su Espíritu Santo nos ayuda a aprovechar bien el tiempo y el lugar para encontrar a las personas merecedoras. Así que es imprescindible esa ayuda. Luego tenemos el recuadro ¿lo sabía? En la reunión de entre semanas siempre se nos enseña a predicar. Dice al estudiante, si usted ha asistido a una de estas reuniones, ¿qué le ha parecido la preparación que se nos da? Y ahí tenemos un dibujo donde dos hermanas están haciendo una presentación, tal vez de una primera conversación, de una revisita, y esto es una manera de enseñarnos a predicar. Veamos el punto número 6. Al predicar obedecemos un mandato de Dios. Y aquí se indica que en el primer siglo los enemigos trataron de impedir la predicación, pero los primeros cristianos defendieron su derecho a predicar, como dice el texto que está citado aquí de Filipenses 1:7, estableciendo legalmente las buenas noticias, exigiendo que se cumplan las leyes. Hoy, los testigos de Jehová también hacemos lo mismo. Y se nos pide que debemos ver el video Defendemos legalmente las buenas noticias. Ahí se indica cómo cuando hay un asunto legal que defender, cuando se nos exige algo que la ley no permite o no exige, pues nosotros podemos defender legalmente, y hay algunos buenos casos que se mencionan aquí que han quedado como un registro para que las autoridades entiendan que no nos pueden exigir cosas que no son legalmente establecidas. Y aquí se nos pone que debemos leer Hechos 5, 27 al 42. Es extenso el relato, así que podemos leerlo personalmente, pero vamos a concentrarnos en la pregunta que dice: ¿por qué no vamos a dejar de predicar? Y se resaltan 3 versículos, el versículo 29, 38 y 39. Vamos a leer esos. 5:29. Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Eso lo dijeron delante de las autoridades de esos tiempos. Ahora Hechos 5, 38 y 39. Así que en estas circunstancias les digo que no se metan con estos hombres y que los dejen en paz, porque si este proyecto o esta obra es de origen humano, fracasará. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán hacer que fracasen y hasta puede que acaben luchando contra Dios mismo. Aquí vemos cómo las autoridades de esa época defendían la labor que realizaban los primeros cristianos. Entonces, volviendo a la pregunta, decía: ¿por qué no vamos a dejar de predicar según los versículos que leímos? Porque es un mandato que Jehová nos ha dado y que tenemos que cumplirlo. Por eso decía Pedro: hay que obedecer a Dios como nuestro gobernante. También tenemos el apoyo de Él. Por lo tanto, esta labor está garantizada que seguirá efectuándose a pesar de la oposición, ya sea demoníaca o humana, y que también se recibirá el apoyo mediante las autoridades civiles, que ellos defenderán, como las leyes también podemos nosotros utilizarla para defender esta verdad. En la parte final de la página 89 tenemos lo que algunos dicen: ¿por qué van los testigos de Jehová por las casas? Y pregunta ¿qué contestaría? Porque seguimos el modelo del Señor Jesucristo y los apóstoles, tratando de llegar al mayor número posible de personas para que escuchen las buenas noticias y tengan esperanza. Ahora en la página 90 tenemos el resumen.
Jesús les ordenó a sus seguidores que predicaran las buenas noticias en todas las naciones. Jehová está ayudando a su pueblo a realizar esta labor. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué se está haciendo para predicar las buenas noticias por todo el mundo? Bueno, se está predicando de una manera organizada para llegar a millones de personas cada año y se lo hace en más de 1000 idiomas. La otra pregunta, ¿cómo demuestra nuestra predicación que amamos al prójimo? Porque queremos llegar a la mayor cantidad posible de personas. Se organizan predicaciones en territorios aislados donde posiblemente escucharán una sola vez en su vida el mensaje de las buenas noticias. Y eso significa para los hermanos que la realizan sacrificio que envuelve esa labor. La otra pregunta, ¿cree usted que la predicación es una labor que nos puede hacer felices? ¿Y por qué? Porque es una manera de demostrar amor al prójimo y vemos su reacción de conocer la verdad. Eso lo hemos observado todos. Además, somos colaboradores de Dios. Él nos utiliza para encontrar a las personas merecedoras y que tengan la oportunidad de conocerlo y que también lleguen a ser felices. Y por supuesto, Jehová también se alegra de ver que cumplimos, que obedecemos este mandato. Y llegamos a la parte final. Propóngase esto. Pregúnteles a algunos testigos de Jehová en el Salón del Reino qué obstáculos han tenido que superar para poder predicar y qué resultados positivos han obtenido. Y en cuanto a otros objetivos, podríamos decir de aprender una presentación breve de la predicación para aplicarla, ya sea con un familiar o con un amigo. Bien, hermanos, esto es lo que tenemos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 3 al 9 de octubre. Es la porción asignada de la lección número 21. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.